Mi nombre es Juan Pasa Martínez, soy el jefe de servicio de urología del Hospital 12 de Octubre y responsable del trasplante renal en este hospital. Bueno, motivación, tengo que anteceder a mis orígenes en este hospital. Tras un concurso ingresé en este hospital en el año 1986, hace más de 30 años. En aquel momento ya el Hospital 12 de Octubre, el servicio de urología, era pionero en multitud de aspectos relacionados con el trasplante, no solamente en volumen de trasplante, sino en consideraciones de enfoques muy novedosos sobre el trasplante. Para mí fue una oportunidad impresionante poder acceder y evidentemente cuando me propusieron entrar en el equipo, pues no me lo tuve ni que pensar. El trasplante renal tiene, junto a retos de tipo científico-técnico, otros de tipo emocional, profesional, humanístico, y todo ello hizo que no me lo tuviera que pensar, como he dicho anteriormente. Bueno, el trasplante renal es un proceso complejo en el que se ofrece la posibilidad de sustituir un órgano, en este caso el riñón, en personas que tienen necesidad, bien porque están en proceso de diálisis, unidos a la máquina de forma continua, o bien en prediálisis, que es un enfoque novedoso actualmente, antes de entrar en diálisis, que es lo de la maquinita que está unida al paciente X días en semana, lo cual es algo pues muy tedioso y con su morbilidad. Es un aspecto un poco novedoso lo del trasplante en prediálisis y consiste básicamente en obtener un riñón de las mejores características para ponerlo en un receptor que tiene sus características también. Tanto la donación, actualmente el tipo de donante como el tipo de receptor ha cambiado dramáticamente en este país y estamos adaptándonos a esas nuevas circunstancias. Fundamentalmente es coger un órgano que está en buenas condiciones, en las condiciones más óptimas posibles y tras un proceso de cirugía implantarlo en un receptor para que se pueda beneficiar pues, de todo lo que es la ausencia de tratamiento sustitutivo en este caso. Bueno, el riñón es un órgano fundamental. Evidentemente, sin la función del riñón no se podría vivir. De hecho, si no tienes un riñón en óptimas condiciones o tienes un tratamiento sustitutivo como puede la diálisis, mueres, no hay posibilidad de supervivencia. Entonces es un órgano fundamentalmente de depuración. Aparte es un órgano que produce hormonas, que regula la tensión arterial, pero fundamentalmente es depurativo. Junto con el hígado son los dos órganos fundamentales para depurar pues, todos los productos de desecho del metabolismo que se produce a lo largo de nuestra vida. Es un semi muy interesante. Conceptualmente se podía asumir que ese puede ser el ejemplo. Tiene otras muchas funciones que no vienen al caso porque son más complejas, ¿no? Regulación del equilibrio ácido electrolítico, el pH, regulación de la tensión arterial, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, si tuviéramos que definirlo de forma gráfica y rápida, sería una gran depuradora, una pequeña depuradora que produce un gran efecto sobre el organismo. Bueno, cuando yo empecé, fundamentalmente en el año 86, me integré, como digo, después de un concurso en este servicio. Fui recibido con los brazos abiertos. Posteriormente hubo una época de asumir el background, asumir la experiencia acumulada del equipo existente en ese momento que hacía los trasplantes. Y fundamentalmente mi función o mi interés era pues, perfeccionar desde el punto de vista técnico en lo que es el proceso de cirugía, evidentemente, ¿no? Y posteriormente la cosa ha cambiado, evidentemente, con los años adquieres cierto nivel científico-técnico que te permite ejecutar con éxito los trasplantes, pero lo que tenemos por delante son cambios muy dramáticos en el perfil tanto del donante como del receptor, que nos obliga a cambios importantes en nuestro enfoque, en nuestras herramientas de gestión, en nuestras capacidades de procuración de órganos, etc. Eso fundamentalmente es donde ahora mismo se cuece, por así decirlo, el porvenir del trasplante en España.
Bueno, son varias. Yo, si tuviese que priorizar, diría en primer lugar la gran generosidad de la población española. Somos, esto quizás se sepa, pero no está de más remarcarlo, el primer país del mundo durante décadas en donación de órganos en general. Estamos por encima de 40 donaciones por millón de habitantes. Esto, para que situarnos en un contexto, para que se pueda comprender, es el doble de muchos países de nuestro entorno de la Unión Europea, casi el doble, que por ejemplo Estados Unidos, que Australia, que Suiza, que Alemania, es decir, el doble. Es decir, esto quiere decir que si eres español tienes el doble de posibilidad de estar favorecido por una técnica quirúrgica y por una aplicación del trasplante renal que si vivieses en otro país, insistimos, adelantado, ya ni hablar de los países de rentas bajas, que se denomina ahora. Por tanto, yo creo que la generosidad es el puntal básico y eso un poco va en contra de la opinión generalizada de que los españoles somos como muy individualistas o un poco egoístas. Evidentemente aquí se demuestra palpablemente que no es así. Y en segundo lugar, la ONT, es decir, el modelo. El modelo español es un modelo que está seguido al pie de la letra por muchos países, de nuestro entorno incluso, y que sin este modelo hubiera sido imposible alcanzar las cotas de donación, pero también de éxito, porque no consiste tampoco en trasplantar mucho, sino también que esos trasplantes vayan bien, lo cual requiere un proceso de priorización, de selección, de adecuación del donante receptor. Todo eso es muy complejo, muy complejo. Hay diferentes estrategias para mejorar tanto el volumen de donación disponible como de adecuación de los donantes a qué tipo de receptor. Y eso solamente se puede llevar a cabo de una forma centralizada en un aspecto de gestión, que es la ONT, y, por supuesto, con la colaboración de un inmenso y enorme y satisfactorio equipo de trasplante a nivel nacional, ¿no? Bueno, la goleada significa ser sensibles a que hay segmentos de población. Un ejemplo, las últimas 2 décadas ha mejorado el aspecto viario en España, lo que es las carreteras, ha mejorado espectacularmente. Hemos pasado de un 25% de donantes que procedían de traumatismos generados por accidentes de tráfico a un 4%. 25 a un 4%. Esto es una enormidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Estos pacientes relativamente jóvenes eran donantes jóvenes para receptores jóvenes. ¿Qué ocurre? Que este segmento de población entre 25 y 45 años está muy penalizados porque ha fracasado, ha fallado, afortunadamente habría que decir, es una deriva positiva de la mejora económica y social de este país, pero hay un problema serio con este tipo de receptores. Entonces, se trata de mejorar el enfoque para generar nuevos donantes, que puede ser, por ejemplo, lo que es la donación en vivo. La donación en vivo en este país es muy baja comparativamente con otros países. ¿Por qué? Porque hemos tenido un sistema que ha procurado muchísimos donantes de cadáver, que es lo lógico. Lo mejor sería que tener donantes de cadáver de todos los segmentos etarios, para todas las edades, pero esto no es así. Entonces, es un aspecto, por ejemplo, que deberíamos incidir y en el que estamos en los equipos de trasplante, no solamente en estar contentos con los volúmenes macro que se nos dan continuamente, ¿no? que por supuesto tenemos que estar muy satisfechos, sino analizar puntualmente qué segmentos de población se les puede ayudar de una mejor forma, ¿no? Pues se está jugando la ciencia, por una parte, lo que es todo el sistema de inmunosupresión, que es algo absolutamente fundamental, y por otra parte, sistema de gestión. Por ejemplo, lo que se conoce como el trasplante renal cruzado, significa que si yo no puedo donarle a mi hija o a mi mujer, pero ese riñón puede ser donado a otra persona que es compatible y ese otro familiar que está en un proceso de donación de vivo no es compatible con mi familiar, se hace lo que se llama un trasplante renal cruzado. Esto es una base de datos muy exhaustiva, muy complicada, que está llevando a cabo la ONT y con unos resultados fabulosos, ¿no? Otra opción sería el trasplante en cadena.
a través de un paciente samaritano, un donante, perdón, más que paciente, un donante, porque tienen que estar perfectamente sanos, inicia una cadena de donación en la que el aspecto de rechazo inmunológico se soslaya, con lo cual los resultados son fantásticos. Y en estos dos aspectos, junto con otros tipos de donación intrahospitalarios, lo que se denomina asistolia tipo 3, que es pacientes generados en parada cardíaca dentro del hospital, o asistolia tipo 2, pacientes que antes fallecían por parada cardíaca fuera del hospital, estamos incrementando no solamente un volumen mayor de donación, sino también un perfil de paciente joven, entre comillas, que puede favorecer a aquellos segmentos de población que, como he dicho antes, están penalizados por el perfil del donante en general, ¿no? Bueno, en primer lugar, es una conexión muy emocional. Son de los procesos y de las cirugías en las que tienes como más, en general todas las cirugías, la medicina es, por definición, una profesión de empatía, eso está claro. Pero con el trasplante mucho más, porque la relación es mucho más emocional, por así decirlo, emocional. Especialmente, como digo, cuando ves la generosidad de la población española y en concreto lo que estábamos comentando del trasplante de vivo, cómo vemos una auténtica generosidad, no solamente entre familiares, sino incluso entre personas no emparentadas, ¿no? Esto te hace llevar a una relación muy especial con los pacientes. Bueno, el mensaje que le daría es que pueden ser actores activos de un milagro, que es la donación, dar vida a otra persona, cuando tú ya no necesitas esos órganos porque ha llegado de forma accidental o en el proceso de envejecimiento tu final. Entonces, es un acto de generosidad máxima. Sabes que en ti va a vivir otra persona, Y por otra parte, diría que tuviera mayor sensibilidad, que ya lo tiene la población española, porque como hemos dicho antes es la población más generosa a nivel mundial en este momento, pero que sepan que el decalaje entre las personas que están sufriendo diálisis y las personas y las posibilidades de donación, todavía hay un decalaje muy importante. Necesitamos más del doble de donación de lo actual para que todas esas personas se puedan favorecer de una calidad de vida y también económica. Hay que decir, aunque bueno, esto suena un poco quizá fuera de contexto, a partir del primer año de diálisis el trasplante es coste eficiente. Es decir, se gasta más dinero en diálisis que en trasplante. Es decir, no solamente es un aspecto de calidad de vida, sino también un aspecto de economía global, ¿no? Generalmente, sí, hemos llegado a tal nivel de sofisticación y de perfeccionamiento de la técnica quirúrgica y de la selección de los pacientes que hoy día es excepcional el paciente, independientemente de la edad que tenga, estamos hablando de receptores, que no puede ser sometido a un trasplante. Aquí tenemos donantes de 90 años, receptores de casi 90 años también, es decir, es increíble, es que una persona que hasta ese momento se ha encontrado perfectamente bien y con cierto grado de autonomía y que tiene el problema de la diálisis, de la necesidad de un trasplante, le das un riñón y es que el resto de su tiempo, de su vida personal, es un tiempo pleno, y no hay ninguna contraindicación para operar a ninguna persona por cuestión de edad. Entonces el mensaje sería que hoy en día es excepcional el paciente que no se puede operar, porque afortunadamente disponemos de muchos instrumentos, de muchas técnicas quirúrgicas para que esos pacientes que tienen problemas sobre todo desde el punto de vista vascular, podemos soslayarlo. Hoy día ya es muy raro un paciente. Evidentemente, si es un paciente de altísimo riesgo quirúrgico, que sabes que no va a aguantar una cirugía mediana, evidentemente eso sería la auténtica contraindicación. Pero si un paciente, después de una evaluación anestésica, puede ser sometido a una cirugía, el trasplante es una cirugía muy estandarizada, el trasplante de riñón me refiero en este caso, estandarizada y con unos resultados fabulosos.
con un 90-95% de éxito al primer año.